Si de un patrimonio cultural se enorgullece esta isla, ese es el Ballet Nacional de Cuba y su repertorio. Virtuosismo, inspiración, sensualidad, elegancia y talento distinguen la labor de esta compañía danzaria que ha logrado una fisonomía propia con la esencia de la cultura nacional. Fue de la mano de Alberto, Fernando y Alicia Alonso que el disfrute de esta expresión artística dejó de ser un privilegio de minorías para llegar a los más insospechados escenarios del país y del mundo. Hoy queremos agendar para siempre la obra mayor de esos virtuosos, hacer del ballet un arte de pueblo y una academia donde las mujeres marcan el paso. Desde 1948 hasta hoy, por sus filas han pasado bailarinas excepcionales. La más excelsa, la prima bailarina absoluta, Alicia Alonso. También están las llamadas cuatro joyas del ballet, Josefina Méndez, Loy Paraujo, Mirta Pla y Aurora Bosch, quienes hicieron época y dieron paso a muchas otras que han brillado con luz propia, como la primera bailarina y directora general del Ballet Nacional de Cuba, Biensay Valdés. Los fundadores de la Escuela Cubana de Ballet erigieron una obra hermosa y sólida que inspira a las actuales y futuras generaciones de bailarines. ¿Somos o no un pueblo afortunado y privilegiado con la magia de la danza? Janet llega al ballet por una función que vi en la Isla de la Juventud y recuerdo un ballet en específico que es el ballet Muñeco. Y bueno, hoy por hoy el entrar al Ballet Nacional de Cuba ha sido realmente un sueño hecho realidad y ya, bueno, convertirme en una primera bailarina realmente ha sido un sueño. Una noche vi la danza eterna y me encantó esa muchacha bailando en puntas, me llamó mucho la atención. Primero que todo, como niño cubano, siempre lo ponen en el deporte y empecé a ir a proyectos comunitarios, Impacto, Tony Menéndez, incluso no empecé por el ballet, empecé en danza y en séptimo grado van a la escuela a una prueba de ballet, hago las pruebas, apruebo y hasta ahora que estoy en el Ballet Nacional de Cuba. El ballet desde pequeño fue mi vocación, gracias al legado de Alicia, Fernando, Alberto y de todos esos bailarines que le han dado prestigio a esta compañía a nivel internacional. Personalmente he tenido la oportunidad de bailar con muchachos nuevos que se están estrenando en diferentes roles y el poder aportar algo hacia ellos realmente es productivo para mí también porque voy aprendiendo con ellos. Verlos brillando en los ensayos, siendo como ellos son, fuera de escena, me encanta. A veces es difícil. Lleva un proceso de adaptación porque tenemos edades demasiado y generaciones, hay huecos generacionales en la compañía. Y a veces cuando empieza el choque uno tiene que empezar a entender el lenguaje, la forma en que se expresan, pero yo creo que eso pasa, eso ha pasado siempre. A medida que uno los conoce, va pudiendo también transformar parte del trabajo y parte de lo que son como artistas y como personas. Siempre lo veíamos por el televisor y ahora estar compartiendo, dando las clases junto con ellos, incluso bailando con ellos, es una meta y ya siento que está cumplida.
Alicia era la figura cimera en la danza, digamos que la imagen de la compañía. Pero ellos hicieron un trabajo más allá del salón, más allá de los bailarines, sino un trabajo social, que fue cambiando la mentalidad del cubano en cuanto a prejuicios como el machismo y otro tipo de prejuicios que había con la danza. Y la evolución propició también bailarines fenomenales que también eran, que fueron luego visibles, caras de la compañía, como Carlos Acosta, por ejemplo. Cuando un niño cubano quiere ser bailarín de ballet, el primer referente, el primer video que ve es de Carlos Acosta por la gran carrera que ha obtenido ese gran bailarín. De cierta forma, desde la escuela nos inculcan ser buenos parteneros. Siempre la escuela cubana se ha caracterizado por tener muchos hombres, que eso en el mundo entero normalmente no existe. Normalmente siempre hay más mujeres que hombres. Aquí realmente siempre ha existido bastantes hombres en la compañía. Mi sueño como bailarina es llegar hasta lo más alto. Seguir creciendo y hacer todos los roles principales que todavía no he hecho. Bailarín principal, primer bailarín, pero todo eso con el sacrificio de uno. Nuestra generación tiene mucho sentido de pertenencia. Y esta institución, digamos que es como mi segunda casa. Hay algo más allá de nosotros mismos que hay que mantener. La Escuela Cubana de Ballet no solo ha formado bailarines, maestros, coreógrafos, sino también un equipo técnico, diseñadores de escenografía, de luces y también periodistas, fotógrafos. Son dos lenguajes, fotografía y danza, con una potencialidad tremenda para contar esas historias. Y yo creo que sí, que conecta con la gente, que acompaña, que salva, que tanta falta hace en nuestro tiempo, en todo el mundo. Aunque hace varios años está inmerso en un proceso de restauración, el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso fue la casa del ballet clásico cubano y de una de las mejores bailarinas de todos los tiempos en el mundo. Hay quienes han escrito que las mayores páginas de felicidad están impresas en esos salones donde artistas y públicos han disfrutado a plenitud de cada presentación. Alicia, Alberto y Fernando Alonso se adelantaron a su tiempo. Pusieron a Cuba en el mapa mundial de la danza y abrieron un camino ancho y seguro, como lo ha definido el crítico de arte Yuris Nórido y que seguro valida el doctor Miguel Cabrera. Por años ha sido el historiador del Ballet Nacional de Cuba y con él es obligatorio el diálogo siempre que se hable de la bailarina leyenda y su afamada compañía, esa que es patrimonio, equidad y orgullo nacional. Los tres, Alicia, Fernando y Alberto Alonso, iniciaron sus estudios aquí, pero quisieron que el ballet fuera algo más que un divertimento, que fuera la posibilidad de una realización personal. Y, por supuesto, en 1948 eso tomó carne de realidad y nació el Ballet Alicia Alonso, que es la raíz de nuestro Ballet Nacional de Cuba. La obra coreográfica del Ballet Nacional de Cuba ha continuado ese proceso de enriquecer la cultura del pueblo cubano. Imagínate que son 784 obras, están todos los estilos, desde el ballet de acción del siglo XVIII, el estilo romántico, el estilo clásico de la segunda mitad del siglo XIX y todos los trabajos contemporáneos, más el estímulo a la creación cubana, a la creación de una coreografía nacional que tiene Alberto Alonso como padre. El otro camino, claro, hay que decir que cuando nace el ballet de Cuba, de sus 40 miembros solamente 16 eran cubanos. Y ellos sabían que para lograr un ballet nacional de Cuba había que crear el personal, había que crear la cantera de los bailarines cubanos y eso lo logran en 1950 cuando con la ayuda de la FEU arrancaron al gobierno de la época, al gobierno de Carlos Prieto Carrás, una pequeña subvención que permitió que el ballet subsistiera y que además se pudiera crear la Academia de Ballet Alicia Alonso, donde se rescataron todos los talentos que había en nuestro país, que tenían vocación por la danza, pero no tenían los recursos para pagar una escuela. Y ahí mismo empezó el laboratorio
en que ellos aplicaron todas esas enseñanzas que tenían de la escuela rusa antigua, de la escuela italiana, de la escuela danesa, de la escuela inglesa, de la escuela francesa, y todo eso lo asimilaron en un producto que al paso del tiempo es lo que hoy en día conocemos como la Escuela Cubana de Ballet, que es mundialmente reconocida. En estos 75 años de historia es sin duda notable el aporte de las mujeres, y además hay una particularidad, y es que el Ballet Nacional de Cuba no se nutre precisamente de esas figuras que llegan de otras nacionalidades, como ocurre sí con otras compañías de gran renombre. La participación de la mujer en la historia del ballet cubano es definitiva, porque la inspiración del ballet cubano, la musa inspiradora, el patrón estético es una mujer. Fue Alicia Alonso la guía estética de la Escuela Cubana de Ballet. ¿Qué podemos decir a esa grandeza del talento que ella tuvo? Una mujer que poseyó, se adelantó 20 años en el dominio de la técnica, una mujer que conquistó los máximos escenarios, que fue triunfadora, pero que nunca admitió ni cambiarse su apellido ni negar su cubanía. Y claro, esa inspiración la llevó a siempre servir de patrón, aunque ella no lo quisiera, y ya tú sabes, de esa academia de ballet surgieron lo que al paso de la historia se llamaron las cuatro joyas. Loy Paraújo, Aurora Bosch, Josefina Méndez, Mirta Pla, pero a partir de esa primera generación, las mujeres han seguido ocupando un papel muy importante dentro y, por supuesto, esa presencia femenina se complementó con un deseo, que era que para que un ballet fuera nacional, tenían el criterio de que fuera absolutamente nacional sus miembros. La Escuela Cubana de Ballet tiene una gran garantía, y es que un sistema nacional de enseñanza a lo largo y ancho del país tiene un método pedagógico singular y unitario. Todo el bailarín que sale de esa escuela está entrenado históricamente, técnicamente y estéticamente y éticamente en los principios de la Escuela Cubana de Ballet. Por eso tú ves que nuestro elenco nosotros no tenemos bailarines extranjeros. Sí tenemos el agradecimiento, y Alicia siempre lo dijo, de todos aquellos extranjeros que en una época que no había el elemento cubano con la calidad suficiente, pues prestaron su ayuda para que el ballet viviera en ese periodo del 1948 hasta el 56, y luego ese periodo hasta que somos víctimas. El Ballet Nacional de Cuba fue víctima del bloqueo, igual que siempre, y los extranjeros que integraron el elenco después del 59, cuando vino el bloqueo contra Cuba, pues tuvieron que marcharse. ¿Y qué pasó? Pues bueno, tanto mujeres como hombres integraron las filas del Ballet Nacional de Cuba. Para mí es muy hermoso, muy orgulloso poder decir que el Ballet Nacional de Cuba está integrado en 100% de cubanos. Hagamos una mirada de actualidad. 75 años de historia, pero por supuesto que también hay retos. En tiempos de colonización cultural, en tiempos de renovaciones súbitas, ¿cuáles son precisamente esos retos que se plantean para preservar un estilo propio? Hay una frase muy famosa que hemos repetido mucho y dice: el arte no tiene patria, pero los artistas sí. Entonces eso ha hecho que los bailarines cubanos, a pesar de que se nutren, como todos los bailarines del mundo entero, con una técnica que es universal, o sea que se habla en francés, y porque ahí nació la terminología, la nomenclatura de esos pasos, pero no se puede hacer un ballet nacional si no tiene la raíz cultural, si no tiene la idiosincrasia, si no tiene la personalidad del país que representa ese bailarín. Una de las características de la Escuela Cubana de Ballet es la integración de raza. Nosotros tenemos todos los colores. En el Ballet Nacional de Cuba, el color se llama talento. Por supuesto, expresado a través de un instrumento que es el cuerpo. Y nosotros los cubanos somos eminentemente expresivos. Bueno, precisamente le agradecemos este diálogo. Escuchar al doctor Miguel Cabrera siempre es un lujo. No, gracias a ustedes por este espacio. A 75 años del milagro, el ballet cubano conserva su lozanía, pues como ha expresado la primera bailarina y su directora general, Biensay Valdés, cada generación, cada época ha sido fructífera y ha tenido su momento de auge y de elogio. Esta hornada de bailarines sin duda está construyendo el suyo y seguirá aportando a lo que el Ballet Nacional de Cuba será en el futuro. Por hoy sellamos el tema. Agenda un encuentro con nosotros cada semana para compartir visiones de la realidad de esta isla.
Consúltenos a través de las multipantallas de Cubavisión Internacional.